Hola, yo soy Jorge Ramírez de Prepa 13. Voy en quinto A matutino y pues este video es para hablar sobre los alimentos, bueno, los organismos transgénicos y pues es sobre una investigación de qué son, cuáles son los más consumidos en México, entre otras cosas. Y bueno, pues empezando, ¿qué son los transgénicos? Los transgénicos son organismos, pero tienen la diferencia de que estos fueron modificados genéticamente, o sea, mediante ingeniería genética. Entonces, pues esto quiere decir que tienen esto quiere decir que tienen de uno a más genes de otra especie. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España tiene un gran gen de la bacteria Bacillus thuringiensis. Entonces, pues si en algún caso escuchamos hablar de los organismos modificados genéticamente o algo similar, estamos hablando de alimentos u organismos transgénicos. Y bueno, también es importante preguntarnos quién es quien está detrás de todos estos alimentos y organismos transgénicos. Pues no es un secreto que las empresas siempre recurren a cualquier método para poder hacer el mayor dinero posible, para sacarle ganancia a todo. Entonces, detrás de estos alimentos y organismos transgénicos hay muchísimas empresas, de las más grandes del mundo. Por ejemplo, Bayer, que hace esto como medida pues para tener una mayor ganancia en sus productos. Y en varios países del mercado, como países europeos, pues ha sucedido que varias empresas, asociaciones, lobbies internacionales han tenido que dejar pues el uso de estos alimentos o hasta retirarse del mercado por las oposiciones que hace tanto la población como el gobierno. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se crean y cuál es el proceso que tienen estos alimentos transgénicos. Bueno, los alimentos transgénicos en México. México fue uno de los primeros países donde empezaron a llenarse las solicitudes para la aprobación de los alimentos transgénicos. Esto fue debido a que las grandes empresas internacionales y sus promotores, gente profesional en el tema, empezaron a difundir un gran discurso sobre todos los beneficios que tenían los alimentos transgénicos. Entonces, pues bueno, la historia de la liberación legal de los alimentos transgénicos en México comienza más o menos en 1998, cuando la empresa Sinoplasta, propiedad de Campbell en aquellos días, solicita la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual fue aprobada el mismo año de 1998. Y bueno, siguiendo con el proceso, una vez que el gen ya se introdujo en el microorganismo de la otra planta, se hacen numerosos estudios en el laboratorio para verificar que este nuevo gen no haya interrumpido la síntesis de alguna otra proteína importante para la planta o que pueda hacer daño y perjudicar su salud. Y una vez que la planta pasa todos los más estrictos análisis que se le hacen, los estudios de laboratorio, ya es conocida como un organismo genéticamente modificado, por sus siglas OGM, o simplemente una planta transgénica, con una nueva habilidad o un mayor rendimiento. Sobre sus consecuencias en el medio ambiente, la pregunta es, ¿estos organismos dañan al medio ambiente? Sí, lo dañan demasiado y de varias formas distintas. ¿Por qué? Pues porque se están liberando y juntándose genes que jamás se hubieran cruzado naturalmente. Es una alteración y claro que causa daños en el ambiente. Por ejemplo, en Francia y Alemania se prohíbe el cultivo del maíz transgénico que plantan en España. ¿Por qué? Además de los posibles daños a la salud humana, esto es tan grave que la combinación de estos genes en el maíz transgénico que se usa en España daña la fauna del suelo y daña a otras especies como insectos que pueden ser beneficiosos tanto para el medio ambiente como para la salud o diversos propósitos. Y es imposible prevenir la contaminación genética. Una vez que ya tienes combinados los genes del maíz con alguna otra planta, es imposible que estos genes o proteínas o el organismo en sí no dañe a sus otros organismos de alrededor que no son transgénicos. Es inevitable. Y bueno,
Los alimentos transgénicos también han tenido un papel socialmente, han tenido un gran impacto social y ha tenido consecuencias. Algunos efectos que ha tenido los alimentos transgénicos pues son el desempleo, la inmigración, la dependencia de productores pequeños ante las grandes empresas proveedoras de alimentos. ¿Por qué? Pues se ha dado mucho la explotación y la desaparición pues de cultivos, de terrenos de cultivo, por lo que ha habido desempleo y algunas familias, muchísima gente que son pues agricultores, gente de campo, han tenido que emigrar hacia otros países. Esto y socialmente pues también es algún tipo de contaminación en los alimentos, ya que están insertando un gen que no es naturalmente de ese alimento. Ha habido también la aparición de nuevos genes tóxicos, de nuevas alergias. ¿Por qué? Porque estamos mezclando pues genes y combinándolos con los de alguna otra planta que no es normal que estén juntos. Esto desencadena pues nuevas alergias, nuevas enfermedades. Bueno, aquí en México uno de los primeros lugares aprobados para el uso de alimentos transgénicos fue en Guasave. Esto está ubicado en el estado de Sinaloa y sucedió también más o menos al tiempo de 1998 y después se extiende a otros estados, como es Baja California Norte y Sur, Jalisco, Coahuila, Nuevo León y diversos estados más del país hacia el centro y hacia el sureste. Y bueno, en México durante la liberación se cultivaron distintos productos, como el alfalfa, el algodón, la canola, frijol, limón mexicano, trigo, naranja valencia, maíz, tomate y arroz. Y bueno, ya sabiendo los diferentes organismos transgénicos que tenemos en nuestro país y que se siguen produciendo, es importante entender que en gran parte también se puede hacer por conveniencia, como que si tenemos un tomate, en vez de tardar 3 meses en crecer, por ejemplo, se tarde 2 meses, un mes, aumentar su tamaño, reducirlo, puede ser para diversas funciones, o hasta por un ahorro, porque puede salir hasta más barato que producir un tomate normal. Es un ejemplo. Y bueno, vamos a hablar del proceso. Se usa la biología molecular y lo hacen parecer tan sencillo como que es simplemente copiar y pegar. Con ayuda de la ingeniería biotecnológica, se separa un segmento del ADN que queremos incrustar en la otra planta. Se copia exactamente este segmento de ADN y se incrusta dentro del genoma de un microorganismo. Y bueno, para finalizar el video, mi conclusión sobre los organismos o alimentos transgénicos, pues es que tiene su lado bueno y su lado malo, como todo. En gran parte, pues visualizándolo como desde una empresa o un empresario, tiene muchísimos beneficios, como ahorro, tanto de dinero como de tiempo, puede ser de esfuerzo, de diversas cosas, de muchísimas cosas. Es buenísimo, son buenísimos los alimentos transgénicos, pero creo que en lo personal no haría uso de ellos. Bueno, en realidad no hay nada como lo natural. Jamás va a ser lo mismo un tomate natural que uno transgénico o como la mayoría los consumimos, que uno pues realmente natural. Pero sí creo que tienen sus beneficios, aunque en realidad personalmente no los usaría ni haría como cultivos o intento de algún alimento transgénico, ya que es muy cierto que una vez que tienes un alimento transgénico es inevitable que dañe a su ambiente. Literal, una vez que exista va a dañar a su ambiente, a su entorno de alrededor. Y eso pues me parece muy malo, me parece muy mal obtener un beneficio a cambio de causar un mal. Gracias.